La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos poner en análisis los desafíos que se mantienen en el Ecuador para combatir los actos de corrupción en medio de cuestionamientos a sectores de la Administración de Justicia, debilidad institucional. Vemos como uno de los ejes que buscan especialmente sectores políticos, la impunidad. Debilidad institucional cuando hay instituciones como el Consejo de Participación Ciudadana, encargado en el actual marco constitucional de designar a las autoridades de control y tiene muchas deudas pendientes. Consejo de la Judicatura, el órgano administrativo y disciplinario, con encargados y con cuentas pendientes como la designación de 10 jueces nacionales, 16 con jueces nacionales y también la evaluación que desde hace años tiene pendiente la evaluación de jueces y fiscales en el Ecuador. A esto podemos sumar las tareas, los esfuerzos que en medio de esta debilidad institucional se realiza desde instituciones, desde un respaldo social como la Comisión Nacional Anticorrupción, que para el registro histórico hace ya casi 8 años estuvieron sus miembros a punto de ir a la cárcel, destacados ecuatorianos, el doctor Julio César Trujillo Vázquez, la doctora Isabel Robalino, María Arboleda, el economista Jorge Rodríguez, ya fallecidos, que lideraron procesos de combate a la corrupción y que por la acusación de nada menos que un contralor corrupto, sentenciado en el Ecuador a 6 años por concusión y hoy declarado culpable por lavado de activos en una corte de Miami, y solo se espera su sentencia, la sentencia para Carlos Polid Fayoni. Con estas consideraciones quiero dar la bienvenida a nuestros invitados. El doctor Felipe Rodríguez, reconocido jurista, penalista académico. El doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. La doctora Saudia Leboyer, académica y analista. Quisiera empezar con el doctor Germán Rodas. ¿Cómo se viene trabajando para enfrentar en medio de esta debilidad institucional los hechos que suceden por actos de corrupción y también por la impunidad que se refleja en la Administración de Justicia del Ecuador? Doctor Rodas, muy buen día. Miguel, un saludo cordial a usted, a los oyentes, lo propio a Felipe y a Saudia, que los veo a los tiempos. Mi abrazo cordial. Creo que en el país uno de los problemas sustantivos es el que está vinculado a la impunidad. Y entonces aquellos que quieren delinquir o los que delinquen saben de una o de otra manera que pueden hacerlo porque los organismos de justicia en más de una oportunidad nos lo han demostrado, están al servicio de estas redes colusorias, de estas redes que se han preocupado de asaltar los recursos de los ecuatorianos. Entonces allí hay un factor muy importante que al señalarlo quiere decir que es indispensable que busquemos los caminos indispensables para poder trabajar en una línea de confrontación con la impunidad. Primero aquello, pero frente a esto que significa la corrupción, que es un problema del poder, que no es un problema de un grupo de otros, sino que es un problema que a lo largo de la historia nacional, desde la consolidación del Estado Nacional en mayo de 1830, lo que ha ocurrido es que el poder nos demuestra su afán por llevarse todo lo que puede, porque son núcleos hegemónicos los que lleguen al control del poder político del Estado.
Entonces, el contrapeso fundamental de esta realidad necesariamente es la sociedad civil. Y la sociedad civil debe cumplir este rol de seguimiento, de confrontación, de denuncia permanente. Y cuando hablo de la sociedad civil, no hablo solamente de determinados sectores, hablo en la más amplia, decir, en lo más amplio del concepto. Medios de comunicación, prensa alternativa, periodistas de investigación, grupos gremiales, sectores de trabajadores, campesinos, es decir, todo aquello que permita que sean y seamos capaces de mirar el conflicto de la corruptela desde esa perspectiva y de confrontarlo. Así nació la Comisión Nacional Anticorrupción, constituida por los colectivos sociales más importantes del país, y la tarea que la dejó Jorge Rodríguez, nuestro querido amigo, con una vara muy alta, la hemos intentado llevar adelante con el compromiso del inicio, respondiendo a estos colectivos. El país sabe que lo hacemos sin recursos, como yo suelo decir, sin porteros y sin secretarios y sin oficinas, pero con la voluntad de servicio a la colectividad, porque vamos asumiendo un compromiso de vida. Yo creo que ese es el denominador común de todo este colectivo que viene trabajando. De tal manera que la tarea es definitivamente hacer todo aquello que sea posible para confrontar con el corrupto, llámese el delincuente de la acción narcotraficante, llámese el delincuente de cuello blanco, que a veces operan juntos, confrontación con los operadores de justicia que a veces forman parte de estos núcleos, y desde luego decirle la verdad al país para plantearle la posibilidad cierta de que permanentemente se sumen a estas jornadas que significan no solamente el hecho mediático, que necesariamente deben significar un instrumento para que la historia de este país se pueda cambiar de una o de otra manera. Doctor Germán Rodas, hay casos que debiera conmover a la sociedad ecuatoriana, como ahora se desarrollan casos Metástasis, Purga, Plaga, que demuestran precisamente lo que ha ocurrido, especialmente en la justicia ecuatoriana. Así es, la corrupción debe conmoverle al país en todo momento. El silenciarse, el callarse, el dejar pasar las cosas, no es la mejor medicina. Pero también hay un factor que creo que es un factor ya de carácter individual y colectivo de los sujetos. No solo que nos acostumbramos a mirar la corruptela, sino que si podemos dar el salto para obtener estándares de vida, la gente lo hace. Es decir, hay paradigmas que se han venido al piso. Todavía yo recuerdo las generaciones a las que me pertenezco, en donde los paradigmas eran otros, era vivir adecuadamente, con decencia, tener lo indispensable, disfrutar de las cosas elementales, pero no es ir a pasearse cada 15 días fuera del país y para hacerlo asaltar. Tampoco significa aquello tener una docena de autos y menos aún desde esas acciones modificar la conducta de los más jóvenes. De tal manera que el debate sobre este tema es importante también en los espacios de la juventud. Cuando la Comisión Nacional Anticorrupción volvió público algo que le hemos denominado la base doctrinaria de la lucha anticorrupción o el Sistema Nacional Anticorrupción, pusimos muchísimo énfasis en aquello que significa la formación de los jóvenes, desde las edades tempranas, pasando por los colegios y las universidades. Creo que los valores de la ética tienen que ser recuperados y deben ser ejes movilizadores para la acción de la ciudadanía. Pero también el ejemplo de aquellos que llegan a los cargos públicos por designación o por elección popular, que deben hacerlo. Eso es lo que todos aspiramos, como parte de un servicio a la comunidad, no como un trampolín para efectos de acumular fortunas y riquezas en función de sus intereses o de los grupos a los que están supeditados. Estas y otras tareas son las importantes, y es también, aquí estoy con prestigiosos amigos, llevar la causa de la acción jurídica con transparencia. Felipe creo que tiene en eso una hoja de vida.
sabia lo propio desde el trabajo de la prensa. Miguel, usted nos abre los espacios para decirle a la ciudadanía, hagamos todo un combate sobre la base de entender que esta es todavía un tiempo posible para confrontar las realidades que tenemos por delante. Creo que entonces es un llamado a la ciudadanía para que tengamos la fortaleza y la capacidad de actuar y no quedarnos en la casa encerrados viendo el tiempo pasar. Hay que mojarse el poncho en una tarea que nos dieron ejemplo precisamente todos los ilustres ciudadanos que ya no nos acompañan en la comisión, en cuyo homenaje yo he dicho residimos en la circunstancia de la sanción, por ejemplo, a Poli, porque este no es un tema de individuos, es un tema de un colectivo primero, pero ciertamente dejaron una impronta todos aquellos compañeros nuestros que se nos adelantaron. Creo que hay muchas cosas por hacer y seguramente en la conversación van a ir saliendo otros elementos adicionales. Bienvenido al doctor Felipe Rodríguez, reconocido jurista, penalista, académico. ¿Cómo enfrentar estos desafíos para combatir la corrupción? Partiendo de este hecho que hemos planteado, lo que sucediera con una organización de la sociedad civil como la Comisión Nacional Anticorrupción, en donde estuvo su padre, el economista Jorge Rodríguez, Julio César Trujillo Vázquez, y la doctora Isabel Robalino, María Arboleda, ya fallecidos, pero otros ecuatorianos como Germán Rodas, Simón Espinosa, que han enarbolado esta lucha contra la corrupción. ¿Cómo enfrentar esto que carcome a la sociedad ecuatoriana? Doctor Felipe Rodríguez, muy buen día. Muchas gracias, querido Miguel, querida Saudia y querido Germán, que no nos hemos visto en mucho tiempo. Les mando un abrazote desde aquí. Creo que para que no sea abstracto tenemos que aterrizarlo en algo un poco más concreto y es lo que yo voy viendo en el país. Yo creo que uno de los primeros puntos a entender y que debería darnos paz es que normalmente decimos que todo está podrido, que se trata de un país corrupto, donde no solo los políticos son corruptos o los gobernantes son corruptos, sino también la ciudadanía es corrupta. Recordemos que los gobernantes y quienes nos representan son antes que gobernantes ciudadanos. Pero yo creo que tenemos que partir desde otro punto, y es del punto de la esperanza. La razón por la cual podemos visibilizar lo que pasa es porque tenemos autoridades honestas, ¿ya? Y eso también hay que entenderlo. La razón por la cual vemos el caso Metástasis salir a la luz, o vemos hoy un Poli condenado en Estados Unidos, gracias a muchísimas de las denuncias que hizo la Comisión Anticorrupción, quiere decir que para poder visibilizar a los corruptos, quienes los visibilizan son funcionarios honestos. Entonces, si bien es un sistema defectuoso, si bien es un sistema donde existe muchísima impunidad, pero podemos ver estas condenas y podemos celebrar estas condenas gracias a que alguien está haciendo su trabajo. Lo que pasa es que en un plano estadístico termina siendo condenado 1 de cada 10 culpables y eso se empieza a convertir en un problema. Entonces, el problema es la impunidad con los 9 que se libran. Pero lo primero es no perder en esa parte la esperanza. Y justamente por eso son tan importantes tanto los colectivos ciudadanos como ha sido la Comisión Nacional Anticorrupción como el periodismo, sobre todo el periodismo de investigación, como se ha encargado juntos de poder sacar a la luz de estos casos. Si ustedes analizan en realidad la gran parte de escándalos judiciales o de escándalos de corrupción que ha tenido el Ecuador no son de oficio gracias a la Fiscalía o de oficio gracias a una Secretaría Anticorrupción que pertenece a un gobierno. Ha sido gracias a los ciudadanos y a los periodistas que esto ha salido a la luz y los escándalos han sido tan grandes que han obligado a las autoridades a actuar. Por lo tanto, también pelear contra la corrupción tiene que ser un compromiso de todos. Pero para eso también tenemos que analizar algunas cosas. Y es el gran problema que tenemos los ecuatorianos del show, ¿ya? Y cuando yo digo del show me refiero a que si analizamos cómo están compuestos los casos que investiga la Fiscalía, yo lo dije alguna vez en una columna y lo seguiré repitiendo, y es que la Fiscalía está llena de basura. ¿Y a qué me refiero cuando está llena de basura? Y es que es una Fiscalía atiborrada de casos donde no hay delitos, que hace que los casos donde sí hay delitos queden enterrados por la sobrecarga de trabajo que tienen los fiscales. Entonces yo les doy datos estadísticos que creo que es importante que conozcan. Hay unidades de la Fiscalía que manejan 12,000 casos al año y de los cuales solo pueden despachar o sacar adelante un promedio de 100. Y si el año siguiente vienen 12,000 más, es una Fiscalía que tiene 24,000 casos y va a tener represados 23,800 casos, ¿ya?
Entonces empezamos a tener un uso abusivo del derecho penal, donde todo se convierte en derecho penal, donde pasa cualquier cosa y aparecen los ministros del gobierno de turno que sea a presentar denuncias, donde los asambleístas presentan denuncias, todo por un show político. Por eso somos un país que está atiborrado y repleto de investigaciones previas, pero no estamos repletos de procesos penales o de condenas, porque iniciaron investigaciones gratis. Entonces también yo creo que como sociedad tenemos que repensar la idea que tenemos del derecho penal. El derecho penal no es este mecanismo que tenemos para hacer un escándalo. El derecho penal es este mecanismo que tenemos para dar armonía social. Y lo grave y lo que sucede normalmente es que las denuncias bien hechas, como por ejemplo las que ha realizado la Comisión Anticorrupción, entran y se ponen en una lista de espera de 12.000 casos. Entonces, si la fiscalía no tiene presupuesto, si tenemos pocos fiscales, lo que se convierte en una tarea titánica, por no decir imposible, una misión imposible, es que se pueda investigar todos los casos y poder servir lo que sí vale la pena, lo que sí es un caso de calidad, de uno que no lo es. También estamos llenos de falsos positivos, eso también es un problema en la justicia. Pero quiero hacer una reflexión final en esta primera intervención y es una discusión que tuve con mi padre siempre, ¿se puede acabar con la corrupción? Y mi respuesta es no, no se puede acabar con la corrupción. Corrupción va a existir siempre, los países más desarrollados la tienen, pero sí se puede reducir la corrupción. Y es importantísimo reducirla por temas, y como lo digo, incluso meramente estadísticos, pero que van a aterrizar en la calidad de vida de la ciudadanía. Los países en el mundo que tienen menos corrupción son normalmente los más ricos. Y normalmente los que tienen menos corrupción y tienen más riqueza, porque no voy a definir riqueza desde multimillonarios, yo coincido en eso con Germán muchísimo, son los más ricos en cuanto a igualdad, son sociedades mucho más igualitarias. ¿Por qué? Porque donde se tiene que realizar la inversión, que es básicamente salud y educación, que va a ser incluso más importante que la infraestructura, nos va a garantizar tener una sociedad más igualitaria y donde hay menos brechas, hay menos violencia, porque si es que tienes menos brechas, tienes menos personas siendo captadas, por ejemplo, por el narcotráfico. El narcotráfico funciona en un país como Ecuador porque existen personas tan pobres y tan abandonadas por el Estado que no pudieron acceder a los recursos del Estado y de nuestros impuestos porque los políticos se los llevaron, que terminan siendo cooptados por las mafias y terminan siendo los sicarios o sicarios desde los 15 años. Entonces, cuando nosotros nos quejamos de que nos están matando, cuando yo veo la crisis del narcotráfico, las crisis carcelarias, la cantidad de muertos que tenemos todas las semanas, o por no decir todos los días en el país, yo me puedo ir más atrás y le voy a decir que somos un país pobre, y somos un país pobre porque teniendo toda la riqueza que tenemos, los corruptos se llevan ese dinero. Entonces, queremos morir menos, robemos menos. Y eso, sé que nunca van a existir, como les digo, el estado perfecto, pero si logramos reducir y combatir a la corrupción, vamos a tener más certezas de salir vivos día a día. Doctor Felipe Rodríguez, ahora por lo que usted señala, efectivamente en países más desarrollados también hay corrupción, pero funcionan las instituciones, funciona la justicia, puede demorar los procesos, pero finalmente se termina condenando. En el Ecuador quizás por esos falsos positivos que usted dice, por esa presentación exagerada de investigación penal, simplemente los grandes casos, aun cuando hoy están reflejados en la sociedad, los grandes casos a veces se postergan. ¿Cómo denunciar a la Comisión Nacional Anticorrupción? Se me ocurre, le preguntaremos a Germán, caso Manduriaco, ¿cuántos años está en la Fiscalía y simplemente no se ha podido avanzar? ¿Cómo lograr que funcione mejor la administración de justicia, la institucionalidad, doctor Rodríguez? Perdón, estaba apagado mi audio. La respuesta viene, somos un país que le gusta muchísimo el circo, como casi todo país tercermundista, y somos muy propensos a ser amantes del populismo penal. ¿A qué me refiero con esto? Nuestros legisladores, a los que les pagamos todos un sueldo todos los meses, creen que para ganar votos y para solucionar los problemas de delincuencia tienen que, por ejemplo, aumentar las penas. Yo escucho todos los días que hay que aumentar las penas. Le escucho al presidente actual decir que el porte ilegal de armas debería subir a pena privativa de libertad de 22 años. Nunca subir las penas ha sido una solución. Solo para tener un ejemplo, los países que tienen pena de muerte, los estados que tienen pena de muerte en los Estados Unidos no tienen menos índice de homicidios que los que no tienen pena de muerte. La pena, el quantum de la pena nunca ha sido determinante para reducir la comisión delictiva. Lo que necesitamos es aplicar las normas que existen. Entonces les pongo un ejemplo simple con el asesinato. El asesinato tiene una pena privativa de libertad de 24 años. Hay gente que quiere que suba a 45.
La pregunta es, si es que los asesinos que están sueltos no son condenados ni a 24 años, ¿nos sirve de algo subir la pena a 45 años? No, se convierten en tipos penales meramente simbólicos. Entonces, lo que tenemos que empezar a entender es que yo, por ejemplo, soy un fiel defensor de que nuestras leyes están bien. La gente dice las leyes son pro delincuentes, las penas son muy bajas, todo es ridículo. Mi respuesta es no. Si aplicásemos el Código Orgánico Integral Penal tal cual está redactado, es decir, si procesamos a los delincuentes y les condenamos a la pena que ya está en el código, tendríamos un país con menos impunidad y más limpio. Entonces, lo que yo realmente suelo proponer es, en lugar de estar gastando en la nueva redacción de leyes, porque cada vez que tú modificas una norma penal, tienes que tener un presupuesto preparado, algo que nunca has hecho en el Ecuador. Permítanme ponerles un ejemplo. Si es que yo voy a aumentar la pena de un delito de 6 a 20 años, tengo que entender que voy a tenerle 14 años más privado de la libertad, por lo tanto voy a tenerle que alimentar durante 14 años más. Toda modificación legislativa requiere de un gasto económico del Estado. Otro ejemplo rápido, en este momento que acabamos con la consulta de aprobar los juzgados especializados en garantías jurisdiccionales, en materia constitucional, que yo estoy de acuerdo que tienen que estar especializados. Pero si van a ser 20 jueces, hay que pagar 20 sueldos y también a sus secretarios y amanuenses y a su infraestructura y a su seguridad y a las computadoras y al sistema. Cuando uno cree que hacer reformas a la justicia es simplemente de soplar y hacer una norma, es cuando no entienden que cada norma que se hace nos hace más pobres. Lo que tenemos que hacer es aplicar las normas. A mí me gustaría que dejemos de gastar tanto en hacer leyes nuevas y empecemos a gastar en incrementar la tecnología y los recursos humanos y tecnológicos de la función judicial y de la fiscalía específicamente. Hagamos que tengan la capacidad para aplicar la ley en lugar de seguir cambiando las leyes sin darles la capacidad para aplicarlas. Bienvenida a la doctora Saudia Leboyer, académica, analista. ¿Cómo ve este problema de los desafíos que existe en el país para enfrentar y combatir la corrupción, que se genere menos impunidad, que se actúe oportunamente en medio de esta debilidad institucional? Buen día, Saudia Leboyer. Buenos días, Miguel, Germán, Felipe, un gusto saludarles y a toda la audiencia también un caluroso saludo. A ver, no me voy a meter obviamente en la parte judicial, porque Felipe lo ha explicado bien, pero todo lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción está también anclado a procesos que son de un largo tiempo, van a tomar muchísimo tiempo, pero que se tienen que hacer. Y eso es un tema de educación. La educación es importantísima desde los niños pequeñitos cuando sin pedirle al amiguito coge el lápiz, o sea, no es que no tengo y cogí, o sea, hay que empezar a enseñar eso desde la casa. Los derechos se terminan cuando empiezan los derechos del otro. O sea, tenemos que hacer unas discusiones sociales supremamente amplias para ir corrigiendo el tema del comportamiento que debemos tener en la sociedad como ciudadanos, sobre todo en un país en donde a los adolescentes de los 16 años, por ejemplo, se les pide que participen en la vida política con el voto facultativo. Pero si es que desde ellos no hay una formación en la política, en lo que es la lucha contra la corrupción, en lo que es el Estado, en lo que es la misma democracia, con todas las fallas que tiene la democracia y con toda la necesidad que hay de ir preparando las instituciones para los nuevos desafíos que se han visto en el siglo XXI, sobre todo, qué sé yo, crimen organizado, que es una amenaza regional, migraciones, cambio climático, etcétera, porque eso implica que también haya una modificación, no lo digo yo, lo dicen pensadores políticos, sobre todo eso hay que ir preparando a la gente. Entonces, estos son trabajos que se tienen que hacer en diferentes frentes, desde diferentes formas. Entonces, no es solamente que la gente haga lo que tiene que hacer en las instituciones a las que pertenecen, sino también hacer esfuerzos en temas de educación que son necesarios y que también tienen que ver con las oportunidades que se da a la gente, no solo en formarse, sino que como una herramienta para que pueda dedicarse o tener una oportunidad de salir desde los espacios de mayor pobreza, justamente por el tema de desigualdad. Entonces, tal vez la educación en algunas sociedades se convierte en una oportunidad. Acá tenemos que convertir la educación en esa oportunidad. Y lo que implica también es elevar la calidad del nivel, de la base educativa. No podemos seguir teniendo bachilleres que todavía tienen problemas de lectoescritura, porque los hay. Entonces, eso es un esfuerzo de país, es un esfuerzo social muy amplio. Doctora Leboyer, este es un tema de fondo estructural. Efectivamente, si nuestro país no cuenta
con una educación de calidad no podemos soñar en mejorar sustancialmente el, el ambiente que tenemos. Sin embargo, estas acciones que cumple, por lo menos para enfrentar la corrupción, como ha sido la Comisión Nacional Anticorrupción, ha permitido que se visibilicen estos hechos y la exigencia para que la justicia actúe oportunamente. Sí, lo que pasa es que se pueden denunciar cientos de casos. Antes, cuando habían más unidades de investigación de la prensa, había trabajo de alguna manera, por un lado la comisión, por otro lado la prensa, y dentro de la prensa los diferentes medios que trabajaban en destapar todo esto. Pero también el tema es que no hay una salida rápida, por N razones. Pueden ser razones de procedimiento, de acumulación de trabajo, de priorización de temas. Hay cuestiones políticas también que gravitan en la no resolución o que se queden congelados ciertos casos. Hemos visto lo que pasó, por ejemplo, aunque ya está bastante mencionado el caso del contralor que había y que frenaba ciertas cosas. Pero yo quiero volver un ratito al tema de la educación por una razón sencilla. Todo el mundo dice, pero eso es patear la pelota para adelante. No, lo que pasa es que toca hacerlo desde ahora. Toca hacerlo desde este momento e ir trabajando en eso. Entonces, cuando se va aplicando ya pequeños correctivos que tienen que ver, por ejemplo, en las instituciones actuales con la rendición de cuentas, pero con una rendición de cuentas real, es decir, no poner solo lo que la LOTAIP dice como una rendición de cuentas, sino también que enfrenten los temas que son polémicos o que pueden causar un cortocircuito político, hay que enfrentarlo. Y ahí tienen trabajo fundamentalmente la prensa, por ejemplo. Entonces, yo sí creo que hay que hacer estos trabajos ya, no esperar a ver qué viene. Entonces, la Comisión Anticorrupción ha hecho un trabajo gigantesco desde hace muchísimos años, pero tienen todavía estos grandes obstáculos que son los que mencioné hace un momento. O sea, hay a veces intereses que evitan que esto se haga. Si están sobresaturados los fiscales, también eso es un impedimento. Entonces, estamos chocándonos contra dos realidades: la incapacidad de gestionar porque hay demasiadas denuncias y la constante denuncia. Entonces, ¿en qué convierte esto? En que estamos mandando todo el tiempo mensajes de que es un país inviable, no posible, y esas también son narrativas en las que hay que ir trabajando, porque aquí la mayoría de gente todavía trabaja dentro de la legalidad. O por lo menos eso creemos o aspiramos, ¿no? Y ahora con el crimen organizado, claro, es un poco más complejo porque esta es una guerra económica entre el crimen, entre la economía criminal y la economía formal. Entonces, no son temas fáciles, con salidas fáciles, sino que hay que ir dando la solución sobre la marcha y hablando de estos temas, que es parte del trabajo que nos corresponde, es comentar estos temas con información. Doctor Germán Rodas, si vamos a la casuística, hoy el país eh, observa procesos como metástasis, purga, plaga, y la comisión que también ha procesado, citaba emblemáticamente el caso de Manduriacu, que desde la época del economista Jorge Rodríguez había sido presentado a la Fiscalía General y no ha avanzado. Precisamente por lo que señalaba el doctor Felipe Rodríguez, que hay casos que a veces abundan en la Fiscalía y los casos que debieran ponerse en primera fila no se han resuelto, no se han investigado adecuadamente. ¿Qué significado tiene observar esto que demuestra la corrupción en los diferentes niveles? En el caso de la justicia, lo que se evidenciara en la propia Corte Provincial del Guayas. Si es que la estructura de justicia del país forma parte o es un vaso comunicante de la corrupción, se ha de comprender entonces que la impunidad es casi un emblema en la circunstancia que estamos analizando, es decir, para que la corrupción exista. Pero esto no es un asunto de generalizaciones tampoco, porque de hecho hay jueces, hay fiscales provinciales, nacionales, etcétera, que le ponen ímpetu para que las cosas avancen, pero siempre hay dificultades, quizás por lo que decía Felipe, todo un sistema de denuncias, una sociedad penalizada en medio del show, coincido con aquello, pero también la falta de compromiso de algunos sectores para evacuar como corresponde temas emblemáticos, para hablar de los emblemáticos, porque no hay tema que, siendo de corrupción o de otra naturaleza similar, no deba ser tratado. Usted, Miguel, ha señalado en este programa el tema de Manduriaco. Felipe fue el abogado que construyó la denuncia, la parte jurídica.
No me va a dejar mentir, eso lo presentamos en el mes de noviembre del 2015. Estamos en mayo del 2024. Las cosas no avanzan. Y fíjense ustedes que el que se denominó Superintendencia del Poder del Control del Mercado hace un año, estableció que con la misma documentación de la comisión, estableció que efectivamente hubo un acto colusorio. Le multó a Selec por $1 millón y a Odebrecht por 59 millones de dólares. Si este elemento que yo acabo de señalar no es un elemento que se vuelva proactivo, por decirlo así, para que se tome una definición en Manduriacu, en el tratamiento del tema, ¿qué otra cosa estamos esperando? Ese es un tema que a mí me preocupa permanentemente, porque este es un caso en el que los causantes del ilícito deberían ser sancionados por peculado. Como el peculado no prescribe, este es un caso emblemático para que quienes ejercieron el control del poder político en los años de Manduriacu sean sancionados, porque también se les ha sancionado en otros casos solo por asociación ilícita. Este es un tema de peculado que puede y debe ser probado, pero ya a la brevedad, de tal manera que las rémoras en las denuncias terminan favoreciendo la impunidad. El descalabro administrativo, que lo hay, también favorece a la impunidad. El comportamiento sinuoso, por no decir otra cosa, de algunos operadores de justicia, de hecho, como los casos que se han mencionado particularmente con la gente de la corte, de las cortes de Guayaquil, del Guayas, de la Fiscalía, pues es evidente que forma parte de un entramado en donde la justicia puede terminar siendo un instrumento de alquiler de las grandes mafias de este país y de las transnacionales del crimen. Ahora, que siempre va a haber corrupción, yo estoy de acuerdo, que es un problema estructural por ello. Frente a los problemas estructurales hay que combatir también con opciones de cambio estructural, de modificación de las características de la sociedad ecuatoriana y de las sociedades en general, paradigmas distintos de lo que deben significar el manejo de la democracia, la construcción de la propia democracia, los elementos fundamentales para la modificación en la correlación de las fuerzas de un sistema en el cual los núcleos hegemónicos y económicos siguen siendo los mismos e impiden el crecimiento de los sectores sociales más deprimidos. De tal manera que es un combate estructural, y en ese combate estructural debemos sumarnos todos. Yo no estoy hablando siquiera de comportamientos ideológicos o doctrinarios. Estoy hablando de definiciones elementales en el campo de la conducta humana que deben contribuir a algo que también lo señaló Felipe, lo dijo Sabi. Además, no hay recursos y vivimos angustiados por aquello, para salud, para educación, al menos dos rubros fundamentales en la vida y en la existencia de un país. Y no los hay si es que nos ponemos a hacer la suma de cuánto se pierde anualmente y no se diga por décadas en la corruptela. De tal forma que lo que hacemos y decimos también es para convocarle a la población, a los sectores ciudadanos, a jornadas que signifiquen levantar la bandera anticorrupción, por un lado, pero también para poner orden a aquellos que, ejerciendo cargos públicos, olvidan a quienes están sirviendo, a quienes se deben. Y es evidente que toda esta tarea no puede ser ni show ni mediatismo. Ya entraremos a campaña electoral y veremos las acusaciones unos contra otros y más denuncias, etcétera, etcétera. Ya veremos, terminados los procesos eleccionarios, cuántas de estas denuncias y cuántas de estas circunstancias terminan en un camino definitivo o no. Creo que, por lo tanto, también la opinión pública debe ser guiada por los medios de comunicación para que estemos convocados a la lucha, pero con objetivos nacionales, con objetivos fundamentales y no para la farándula político-electoral. Doctor Felipe Rodríguez, ¿qué ha representado para el país en la Administración de Justicia estos casos emblemáticos como Metástasis, Purga, PLAR?
Antes, perdón Miguel, pero antes, justo antes de responder el tema de plaga, metástasis, purga, creo que hay una parte que ha dicho Saudia que yo quiero complementar que es importantísima y que es súper rara que lo diga un tipo súper liberal y radical como yo, que cree en yo siempre he creído que el Estado debe intervenir lo menos posible, pero hay algo que para mí para mí la función más importante del Estado es la educación y sobre todo la educación pública. Yo creo que ese es un tema que se lo tiene que explicar estadísticamente para que se entienda lo que está pasando. Y lo que les voy a dar es estadísticas actualizadas hasta hace año y medio. No tengo las estadísticas actualizadas, pero estoy seguro que no ha cambiado ningún por ciento. Las cárceles que actualmente tenemos, cerca de 40,000 privados de libertad, podemos dividirlos en porcentajes. Les voy a dar los porcentajes reales de los censos penitenciarios realizados. El 93% de los presos en el Ecuador no tienen educación universitaria. Solo el 7% tiene educación universitaria, pero les voy a dar otro dato más interesante. De ese 93% que les he dicho, en verdad no es que no tengan educación universitaria, no tienen educación, no tienen bachillerato, ¿ya? Llegaron básicamente a primaria, pero no acabaron la secundaria. Y si cogemos del 100% de ese 93% que no tiene educación, cojamos de ese 100% de los no educados, veamos por qué delitos están presos. El 95% de estas personas están presos o por tráfico de sustancias en mínima escala, es decir, el traficante de esquina, la mula del narcotráfico, es decir, los pobres, no los capos, o por delitos contra la propiedad como hurto o robo. Si es que hago una ecuación lógica de lo más simple, la conclusión es que a menos de educación, más pobreza, y a más pobreza, más delincuencia. Las cárceles están llenas de pobres, ¿ya? Y están llenos de pobres. ¿Cómo elimino la pobreza? Educando. Cuando yo tengo una sociedad mucho más educada, tengo una sociedad con muchísimas más oportunidades. Y Saudia decía algo importante, y quiero decirlo, porque decía no, que parece que se está pateando hacia adelante. Ese es el problema, y es que para que nosotros podamos ver los efectos de la educación, nos dicen las estadísticas, tenemos que esperar al menos unos 17 o 20 años. Y eso hace que la educación no sea rentable, porque los periodos presidenciales son de 4 años. Por lo tanto, si es que yo destino como presidente mis recursos a la educación para poder garantizarles en 20 años a ustedes un país más educado, menos violento y con menos gente en la cárcel, no puedo reelegirme. Por lo tanto, es más útil hacer carreteras de concreto, donde al final muy lindo poder transportar mercancías, pero sin tener una educación educada. De aquí a 20 años no tengo nada. Y les voy a agregar un dato más. Yo puedo meter presos en una gran purga a todos los narcotraficantes del país. ¿Y qué hago con sus hijos? ¿Qué hago con esos niños que quedan sin un papá y que crecieron viendo que la única forma de ganarse la vida es disparándole a otro o traficando drogas? Alguien tiene que hacerse cargo de esos niños. Y esos niños son los que van a delinquir de aquí a 20 años. Entonces, mientras no entendamos que la verdadera inversión para tener un país desarrollado es educar a la gente, no adoctrinar a la gente, educar a la gente, no solo en valores, sino que tengan incluso un título de bachiller que les permita ir a una universidad y competir en un mundo tan competitivo como este, entonces vamos a seguir teniendo un país tan podrido como el que tenemos, porque no entendemos lo que significa realmente dar oportunidades al resto. Y dicho eso, voy con una parte importante antes de responder eso, porque creo que es importante contarle algo y pronunciarme un poco sobre lo que ha dicho Germán, que es importante, y sobre el caso Manduriaco. Y yo les quiero explicar por qué no se ha procesado ese caso, porque yo creo, Germán, que tenemos toda la razón en que hubo delito, no lo dudo. No se ha procesado porque hoy no es políticamente rentable. Ya Glass está condenado múltiples veces. Una condena más ya no suena para nada. Recordemos que le han querido condenar en varios casos, incluso se han caído muchos de ellos y a nadie le importa. Hoy hay casos más rentables. Pero y recordemos también que una de las razones por las cuales Carlos Pollitt fue condenado en Estados Unidos fue por corrupción en el caso Manduriaco. Es decir, no era tan falso lo que decíamos, ha sido bastante real, querido Germán. Entonces, estamos en la misma línea. Pero yo les voy a contar cuándo van a procesar el caso Manduriaco. El día que Esteban Albornoz sea candidato a la presidencia o a la vicepresidencia. ¿Por qué? Porque recordemos que Claudio Esteban Albornoz era uno de los principales denunciados. ¿Quién es hoy? Absolutamente nadie. Cuando él decida convertirse en alguien y sea rentable para la oposición política, será cuando Fiscalía actúe. Ese es el problema que tiene nuestra justicia. Actuamos según momentos políticos y la justicia no debería estar sometida a momentos políticos. Y finalmente contesto ahora sí, querido Miguel, perdón, la pregunta o qué significa purga, metástasis o plaga. Para mí una gran depresión, y una gran depresión, yo lo decía también recientemente en una columna, porque a mí me ha hecho sentir como un farsante. Me he matado explicándoles a mis alumnos cómo llegar del punto A al punto B siguiendo el proceso penal.
para que este caso les cuente a mis alumnos mediáticamente, a mis alumnos de la Universidad Católica, les cuente que para llegar del punto A al punto B lo que hay que hacer es sobornar. Es decir, creo que es un caso choqueante para los que tratamos y ejercemos en realidad esta profesión de forma honesta, darnos cuenta cómo operaban bajo las sombras y en muchos casos que nosotros ya no lo esperábamos. Entonces, creo que esto tiene que ser un llamado de atención fuerte y ojalá que quienes estén temblando sean los verdaderos causantes de la corrupción judicial en el Ecuador, que no son los jueces y no son los fiscales. Ellos son parte de la red, pero los originarios de la corrupción judicial tampoco son los narcotraficantes. Los originarios son los abogados de libre ejercicio. Sin un abogado en libre ejercicio que lidere redes de corrupción, que convenza a sus clientes que hay que pagar un soborno a un juez, que se le acerque a un juez a ofrecer un soborno, no vamos a tener una justicia limpia. Yo soy de los que pelea y seguiré peleando porque en este país a los abogados involucrados en casos de corrupción se les retire la credencial como cadena perpetua. No pueden volver a ejercer la profesión. A nosotros los abogados nos enseñaron a cumplir la ley. Muchas veces a muchos no les puede gustar un cliente que yo tengo. Por ejemplo, puede decir, tu cliente no me gusta éticamente, socialmente, no les puede gustar, pero lo pueden tener una garantía es que yo voy a defender ese caso de forma honesta. Porque a los abogados lo que nos enseñaron a hacer es a enseñarle al cliente a cumplir la ley y si es que no la cumplió, que reciba su sanción conforme a la ley. A los abogados no nos educaron para ayudarle al cliente a incumplir la ley y ayudarle a incumplir la ley para que no sufra las consecuencias de sus actos. Hay que golpear a los abogados y los seguiré defendiendo así. Y doctor Felipe Rodríguez, por lo que señaló usted en el tema de educación, que también es bueno profundizarlo, quizás como ha habido sociedades, si uno compara, conocemos la experiencia de Singapur, por ejemplo, con Haití, hace 40 años eran similares. ¿Qué hicieron en Singapur? Depuraron a los políticos, en el buen sentido de la palabra, y Haití sigue sumida en esa pobreza, en esa miseria. Quizás a los políticos no les conviene que mejore el nivel educativo, que haya una educación de calidad, sino mantenerle desde la visión del populismo, mantenerles en una ignorancia, en el engaño que hacen los políticos? Yo no creo, yo coincido en algo, pero yo no creo que es, muchas veces decimos a los políticos les conviene tener un electorado ignorante. Yo no creo que son ni siquiera tan inteligentes para eso. En realidad no es que les conviene o no les conviene. Lo que les conviene es invertir en lo que les da votos. Si es que lo que les da votos es educar a la generación futura, no van a invertir en eso. Entonces yo no creo que lo hagan por un tema de conveniencia política en cuanto a que voluntariamente quieren gente ignorante, sino que voluntariamente quieren que gente ignorante vote por obras que no les va a beneficiar en un futuro. Yo siempre digo que los ecuatorianos cuando vamos a votar somos suicidas, es decir, colocamos balas en las urnas y nos estamos matando día a día. Tendría que revisar, no me puedo pronunciar sobre el caso Singapur, yo tengo muchas críticas sobre muchas cosas que pasan en Singapur, pero ahí estaría bueno, voy a hacer la tarea después de esta pregunta que dio Miguel, de comparar qué porcentaje destina Singapur y qué porcentaje destina Haití de su Producto Interno Bruto, sería interesante verlo. Y ver si es que realmente ha servido o han servido estas medidas en cuanto a lo educativo. Puede ser que sí, pero como no conozco las dos realidades económicas en cuanto a inversión en educación, no me puedo pronunciar sobre eso. Solo una mención. Uno de los beneficios que tiene Singapur, exporta conocimiento, exporta know-how, y grandes científicos están en Reino Unido. Pero eso es materia de otro análisis. Quiero volver con la doctora Saudia Leboyer. ¿Qué piensa usted de estos casos que de alguna manera han escandalizado y que son materia de procesamiento en la justicia, metástasis, purga, plaga? A ver, yo también voy a ser un poco atrevida y solo darles dos cifras más que creo que son súper importantes alrededor de la educación. Lo uno es que solamente en el último año escolar hubo deserción de 100.000 niños menores de edad de escuelas y colegios. No se sabe qué pasó con ellos. Y les doy otro dato. A propósito de la violencia del país, únicamente 300 de 15.000 escuelas están dentro de este esquema de educación segura, es decir, para que puedan abrir las escuelas, entrar profesores, psicólogos, estudiantes, padres de familia con ciertos niveles de seguridad. Las cifras no son mías, son dadas desde la misma administración. Volviendo al tema que usted nos decía de estos casos. Bueno, estos casos
son un espejo, lamentablemente también son una suerte de espejo en el cual vemos lo lo más triste de un país, porque no estamos hablando de un robo cualquiera, estamos hablando de un robo de vinculación al crimen organizado, de lo peor que le puede pasar a un país que tiene la obligación de sacar adelante o de generar condiciones para que las generaciones que vienen detrás del actual tengan la posibilidad de vivir en este país, porque si no lo único que estamos haciendo es un país donde los jóvenes, incluso la gente de determinada edad, cuando mayores de 50, lo único que quieren es irse, porque no pueden soportar vivir en un país donde cualquier rato a uno le disparan. Entonces, este es un espejo sobre el cual, y ya no hay que llorar sobre lo mojado, pero se advirtió desde hace muchísimos años atrás que esto podía ocurrir, pero no hubo la decisión. Ojo, no es una decisión que sea solamente política, es una decisión de todo el Estado incluyendo a todas las personas que vivimos aquí, porque hemos ido rompiendo la confianza de unos con otros, hemos ido permitiendo que ciertas cosas pasen. Yo siempre voy a criticar fuertemente a los gobiernos locales, a los GATS, porque digo, a ver, todo el tiempo pasan pidiendo plata, pero cuando se hace una revisión del cumplimiento, de la ejecución presupuestaria de ellas, de los que ellos han planteado hacer, ¿cuál es la realidad? Que no hacen nada, que casi todo se va en burocracia. Y por ahí dicen, lo que pasa es que los gobiernos seccionales son una forma de dar trabajo a la gente. Y yo me pregunto, ¿y qué tipo de trabajo es ese? ¿Es un trabajo realmente productivo? ¿Necesita realmente una zona tan apartada a eso? ¿O buscar alternativas para hacerla productiva y que no gane el espacio el crimen organizado? Entonces, lo que nos está enseñando estos tres casos es lo mal que hemos hecho las cosas y sobre todo todo lo que tenemos que hacer para mejorar y cambiar toda esa realidad, que suena bastante soñador, idílico, como quieran llamarlo, sí, pero lo que pasa es que este es el país que tenemos y este es el país que hay que reconstruirlo. Saudia, usted citaba el caso de los gobiernos autónomos descentralizados. Un gran desafío que tienen es por lo menos solucionar los servicios básicos. Y vemos que una gran debilidad que existe es servicios de agua potable, alcantarillado, recolección de basura, el tema ambiental, el tema sanitario. Y ni siquiera eso pueden solucionar con los recursos del Estado ecuatoriano. Es que exactamente ese es el problema. Y yo quiero volver un poco a lo que decía al principio. El tema es que la seguridad de los estados ahora no hay cómo entenderlo solo casa adentro, sino transnacionalmente. Porque ¿qué es el narcotráfico? ¿Qué es la trata de personas? ¿Qué es la minería ilegal? Son actividades que atraviesan todas las fronteras, no conocen límites. Y nosotros todavía estamos peleando cosas muy pequeñitas cuando deberíamos estar ya pensando, ¿qué podemos hacer con Colombia para que ellos atiendan frontera sur y nosotros frontera norte? Solamente es una pregunta. Lo mismo se puede aplicar al sur. ¿Qué vamos a hacer con toda la costa, que es la que ahorita está más afectada por la criminalidad? ¿Y cómo vamos a hacer para contener la sierra? Entonces hay que ir haciendo una serie de preguntas para ver cómo trabajamos de manera integral. O sea, ¿cómo es posible que todavía a estas alturas de la vida la basura se siga quemando? Soy solamente un ejemplo. Hay que trabajar en muchos frentes. Por eso yo digo, a veces parece que es un país que recién se va a refundar por todo lo que hay que hacer. Entonces, en lo malo que están las cosas, también hay que ir viendo cómo se van construyendo las oportunidades, porque las oportunidades de alguna manera pueden implicar trabajo para esa gente que no tiene trabajo, que está olvidada y que los organismos seccionales, como yo digo, con que hicieran su trabajo. Ya es bastantísimo el aporte que dan, pero si están todo el tiempo, lo que decía Felipe de alguna manera, calculando en qué es políticamente más rentable, vamos a volver a lo que hemos tenido en los últimos años. Yo suelo siempre sonreír cuando alguien me habla de la partidocracia, porque digo, cuando teníamos dos partidos, jorobábamos que los partidos no hacían nada. Ahora que no tenemos partidos, jorobamos porque no tenemos nada. Entonces, como país tenemos que empezar a poner de acuerdo en ciertas cosas, las mínimas, pero somos incapaces de llegar a acuerdos. Y eso también es un proceso que se tiene que construir y se construye culturalmente, porque somos una cultura de confrontación, somos altamente confrontativos. No solo por las redes sociales, ojo, eso solamente nos hizo más confrontativos. Es una cultura que no le gusta negociar y eso hay que enseñarlo y eso se aprende, sino que como decía bien Felipe, son procesos de largo plazo, pero hay que empezarlos.
efectivamente, en algún momento para lograr réditos al mediano plazo. Doctor Germán Rodas, frente a esta debilidad institucional, ¿cómo fortalecer a las instituciones a fin de que cumplan a cabalidad sus papeles? Creo que hay que fortalecer la democracia. La democracia no puede ser un rito cada 2 o 4 años para obtener el papel y con ese papelito hacer algún trámite. La democracia tiene que ser radical y participativa y permanente. La ciudadanía debe involucrarse en aquello y entonces puede al propio tiempo, luego de los resultados, luego de la designación de la elección de ciudadanos en determinados cargos, puede y debe tomarles cuenta. Rendir cuentas a veces no es lo mejor en un sistema como el que vivimos. Termina siendo un encuentro de unas cuantas personas para cumplir el rito. Rendir cuentas es mucho más que eso. Es explicarle a la ciudadanía el compromiso del mandatario frente a los mandantes respecto de temas fundamentales, sustantivos. Primer elemento. Un segundo asunto. Creo que es también importante volver a la discusión doctrinaria de las ideas. Es un país que ha perdido la capacidad de confrontación civilizada de las ideas, de las doctrinas, del pensamiento, porque aquello no solo que nos ubica a las personas en uno o en otro lugar, sino que nos permite también buscar acuerdos y buscar sobre todo líneas operativas para saldar las circunstancias graves de un país en lo económico, en lo social y en lo político. Estos dos elementos que yo acabo de señalar van de la mano necesariamente con lo que significa lo que aquí lo hemos dicho, la educación. Pero no solamente la educación, que es la tecnificación de las gentes para obtener un título determinado, es educación en valores. Nosotros tenemos firmado un convenio con la Universidad Central. Y fíjense, estamos hablando de una universidad, ¿no? Para que en los diversos espacios universitarios o de las facultades, de las escuelas, la gente comience a hablar y a discutir sobre los temas de la corrupción, desde lo epistémico, pasando por lo que significa la construcción de salidas reales a una circunstancia de esta naturaleza. Y creo que también hay que poner la mano en el pecho, todos los que estamos aquí, y preguntarnos cuál es el rol de la academia en la formación de los profesionales. Somos testigos, yo le he leído unas cuantas crónicas a Felipe diciendo exactamente algo parecido. Somos testigos de que hay abogados, y él también lo dijo. Existen abogados, sí, con el título y todo, pero que forman parte de un mecanismo perverso para favorecer a la delincuencia finalmente. ¿Qué está haciendo la academia en la formación? No solamente de los abogados, sino de los profesionales. Creo que allí hay varios elementos y hay mucha tela para cortar, pero yo concentraría las ideas en lo que acabo de señalar. Doctor Felipe Rodríguez, en medio de esta debilidad institucional, ¿cómo fortalecer a las instituciones? A ver, sin duda, la primera va a ser con inversión a las instituciones. Yo, por ejemplo, en algo jurídico que siempre he compartido y es uno de esos sueños que la gente me dice que sueño demasiado. Pero, por ejemplo, yo creo que la educación de posgrado de nuestros funcionarios judiciales uno debería tener ese incentivo hasta para ser funcionario judicial, debería estar financiado por el Estado. Es decir, vivimos incluso una época en la cual yo me pongo a pensar, pensando aquí, Germán me va a dar la razón, pero yo pensaba mucho en la época de mi padre, por ejemplo, nadie tenía maestría, era muy difícil tener una maestría. Hoy día todo el mundo colecciona títulos, vivimos también el síndrome de la titulitis, que creemos que mientras más cartones tienes, más honesto o más correcto eres, lo cual no es cierto. Pero, por ejemplo, yo creo que la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura debería tener dos esquemas que son importantes, que, por ejemplo, yo conozco muy bien el sistema español y funciona muy bien y les quiero dar estas ideas que funcionan. En España, por ejemplo, para ser juez no basta con inscribirte en un concurso, haber hecho 3 maestrías online y haber ejercido tantos años. En España tienes que haber pasado por la escuela judicial. Muchas veces hasta 5 años, después de la universidad, después de graduarte abogado, estás 5 años estudiando para ser juez. Y únicamente los mejores pueden ser jueces cuando se abre un cupo. Y mientras estudias, el Estado te paga. Te paga por estarte preparando. No es que estás esos 5 años estudiando para ser juez y comiéndote la camiseta.
Tu rol social es prepararte. Y una vez que estás entre los mejores de tu promoción, puedes ir accediendo a los cargos. Por eso los jueces, el nivel, la coherencia teórica es extraordinaria de los jueces españoles. Y lo mismo para ser fiscal. Es decir, no es fiscal el que cumple los requisitos mínimos de la ley. Es fiscal el que se ha preparado, el que ha pasado cursos, el que se ha capacitado, el que ha pasado por la escuela de formación de fiscales. Entonces, lo primero que yo creo que hay que hacer es dejar de creer que para llegar a un cargo tan solemne y tan importante de administrar justicia o de ser el titular de la acción penal por fiscalía, basta con graduarte abogado, check, tener una maestría, check. Eso no basta, tienes que prepararte para ese cargo. Y lo segundo es que el sistema debería incentivarte, es decir, los mejores, los que mejor puntuación vayan realizando, como hacen la mayoría de países, deben tener incentivos académicos. Tú vas a poder estudiar en tal universidad, tú vas a poder prepararte, porque tenemos al final funcionarios y muchísimos funcionarios judiciales que lo único que tienen es una maestría de papel, la educación universitaria y son profesionalmente mediocres. Y al ser profesionalmente mediocres terminamos teniendo el tipo de sentencias que tenemos y además al ser mediocres terminan siendo fácilmente comprados por la delincuencia. Yo siempre he dicho que incrementar el nivel de educación reduce el nivel de corrupción porque la corrupción siempre va a ser el camino más fácil para los mediocres. Y tenemos que empezar a entender eso. Entonces yo realmente me iría por un tema de cuáles son las formas y los filtros que te permiten llegar a instituciones que administran justicia. Mientras no tengamos eso, seguiremos teniendo siempre, y esto que voy a decir suena feo, pero a los peores aspirando a un sueldo fijo. Doctor Rodríguez, y eso es lo que se ha reflejado, por ejemplo, en los concursos para jueces y que después demuestran sus ejecutorias, incluso jueces nacionales. Sí, sin duda, ese es un gran problema que tenemos en el concurso para la Corte Nacional. Yo solo para ponerles un ejemplo, y ese es otro gran problema, otro gran efecto que tiene nuestro sistema. En el último concurso que se declaró nulo de la Corte Nacional de Justicia, y yo vi un par de nombres ahí que casi me desmayo, porque se trata de los delincuentes más grandes que yo conozco en el libre ejercicio, abogados, y de hecho, normalmente estamos acostumbrados en Metástasis o Puro Excel Función Judicial de la Costa. No, abogados quiteños que son célebres por ser extorsionadores, célebres por defender el narcotráfico, célebres porque tratan de comprar a todo el mundo concursando para la Corte Nacional. ¿Por qué? Porque no tenemos filtros correctos en el sistema y no buscamos calidad. Y eso es otro punto importante. Yo pertenezco a un grupo de juristas, con extraordinarios juristas, que de hecho logramos que la mitad de nuestras propuestas para el nuevo concurso Corte Nacional sean aprobados por el Consejo de la Judicatura, es decir, que los requisitos sean reales, y que los requisitos garanticen méritos, porque vivimos en un país donde no se premia el mérito, sino se premian los contactos. Y quiero darles un último ejemplo. Yo soy siempre propenso a eliminar la verdadera trampa que tienen los concursos para acceder a juez, a contralor, a cualquier función pública, y son los exámenes orales. Los exámenes orales son la forma en la cual nos hacen trampa a la ciudadanía. Porque voy a ponerles un ejemplo. Digamos que el día yo mañana concurso contra A. Yo tengo una mejor carpeta que A. Mi puntuación en el examen escrito, que es objetivo, normalmente de opción múltiple, más mi carpeta es mejor. En el examen oral, que es subjetivo, es donde deciden que yo voy a tener sobre 50 puntos 10 y el que le fue muy mal en los exámenes y en hoja de vida va a tener 50. Este país se ha construido de concursos de méritos basados en el resultado del examen oral. Siempre. Y si ustedes cogen cualquier concurso público que ha existido en el Ecuador, siempre quien ha ganado el concurso, quien ha sido el contralor 100 sobre 100, quien ha llegado a fiscal general siempre, no ha sido por su carpeta o por su examen escrito, ha sido por el examen oral. Yo siempre voy a defender que el examen oral debe eliminarse porque debemos eliminarles a los seleccionadores de los funcionarios públicos la discrecionalidad y la subjetividad. Las formas de llegar a los cargos tienen que ser por méritos, pero por méritos por parámetros objetivos. Doctora Saudia Leboyer, ¿cómo rescatar esta débil institucionalidad y fortalecerla? Bueno, hay que trabajar en todas direcciones. Es lo mismo. Esto es como ir en círculos, pero tratando de corregir siempre a cada momento lo que se debe o lo que se alcanza a corregir, porque va a tomar muchísimo tiempo y eso es parte del desafío. Yo también vuelvo al principio, que es el tema de la educación. Hay que hacer una revisión integral de la educación. Integral, porque ¿cómo es posible que profesores en escuelas, en colegios y en las mismas universidades, en vez de dar clases, ideologicen?
Eso es una cosa, en el espacio público pasa bastante eso y es alarmante y no se toman los correctivos porque se aducen a una serie de otros elementos como libertad de cátedra y no se pone un control en aquello. Y eso es grave porque lo que necesitamos es gente informada. Recordemos que las personas que tienen mayor acceso o mejor dicho, todos, casi todos tienen acceso a lo que es la tecnología, pero los que hacen un uso adecuado de la tecnología tienen la suficiente información para poder recoger criterios de muchas partes. Entonces, un poco la educación tiene que ir girando en función de eso. Eso por un lado. Por otro lado, los ciudadanos tenemos que encontrar las maneras de exigir a esas autoridades que tenemos que cumplan con su trabajo. No estoy diciendo que cumplan con su plan de acción, pero si es que tenemos municipios que llevan 50 años con el mismo problema de que no tienen agua, de que no tienen canales, que no tienen procesos de recuperación de basura, etcétera, etcétera, hay que empezar a presionar por ese lado. Lo que pasa es que también es como que el problema es de allá, de la clase política, como que nosotros no fuéramos parte del país. Es mucho, no es mi asunto, yo no me meto. Y la cosa es que sí es nuestro asunto porque es nuestro país. Entonces, lo mismo aplica en la salud. Hay que ir tomando, o sea, se necesita de un estadista que sea capaz de comerse también parte de su credibilidad, es decir, casi dejarla extinguida, pero que se tomen decisiones que realmente ayuden a enderezar el país con cosas que pudieran parecer que no siempre son del todo buenas, pero que hay que darles un poco de tiempo para que se vean los resultados de ciertas cosas, pero se requiere de mucha valentía, de mucho interés y sobre todo de querer a este país. Yo creo que la clase política tiene ese mayor defecto, no le quiere al país, porque siempre está justificando lo que ha pasado, lo que ha hecho. Si no expliquen de dónde salen ciertos indultos de la nada o ciertas disculpas o saquémoslo de la cárcel, bueno, no pasó nada, ahora hagamos monumentos porque algún rato implicaron algo, por favor, personas que violaron la ley, siempre han sido infractores de ley. Entonces, hay este montón de cosas pequeñas que se pueden ir construyendo día a día y sobre todo hay que hablar con datos. Yo siempre voy a ser defensora de que cualquier acción que se haga desde el periodismo o desde la academia tiene que ser información dateada. La gente Claro. necesita saber y necesitamos Los datos, debatir los alrededor de hechos, eso. que hay que Hechos, reflejarlos. exacto. Ujú. Sí. Doctor Germán Rodas, un tema final que quiero plantearles por ahora, el cómo enfrentar la violencia en la que está inmersa el Ecuador en medio de un conflicto armado interno. Es que la violencia es la expresión de lo que está ocurriendo en cuanto a los niveles de pobreza y marginalidad. No es un hecho de los últimos 2 o 3 meses. Esto es un conflicto de muchísimo tiempo atrás. Yo diría que es casi, casi consustancial a la vida misma de este país. Lo que ocurre es que hoy es de tal naturaleza y de tal ímpetu las circunstancias que realmente estamos aterrorizados. Pero los grupos marginales económicamente y socialmente y educativamente, marginados además por núcleos hegemónicos que han controlado la historia del Ecuador, no tienen otras fuentes sino de entrar en el eslabón de la confrontación y de la violencia, del robo y del asalto, en ese nivel de violencia. De tal manera que siempre habrá que pensar que no solamente la norma y la ley es la que va a detener esta violencia, sino que habrá que pensar que las posibilidades de un mejor Ecuador, de una educación, las posibilidades de abrir espacios para que los jóvenes particularmente tengan posibilidades de existencia y de subsistencia, han de ser los mejores mecanismos de respuesta a un Ecuador que realmente es violento en esta línea. Pero también hay una violencia que se traduce en aquello que significa la interpretación del criterio del adversario, y es esa violencia que va por allí por las redes, que va por allí por la opinión pública, encontrando enemigos y poniéndose alrededor de ciertas causas que ni siquiera son del país, y entonces hay una demostración de violencia también en ese aspecto. Y claro, en los últimos años, eso sí hay que decirlo con claridad, nos acostumbramos, a propósito de las sabatinas, por ejemplo, generar un impacto de violencia
que parecería que es el comportamiento de los sectores que hacen política, que debería ser ese comportamiento. Por eso yo decía hace unos minutos el rescate de la confrontación doctrinaria y de las ideas en el más evidente sentido de lo que significa la contraposición de opiniones, no de la lucha fratricida, no de asumir posturas que son irreconciliables. Creo que allí hay factores de violencia, pero evidentemente lo que vive el país es producto de una circunstancia promovida por la pobreza y la miseria a la que han sido conducido nuestro pueblo. Allí están las causas y evidentemente son, como se lo ha dicho aquí, presas fáciles de estos núcleos transnacionales que se aprovechan para utilizar a estos jóvenes, padres de familia, que no tienen redención aparentemente. ¿Qué puede hacer un padre de familia? ¿Qué puede hacer un chico que llega a su casa y encuentra desolación en todas las formas y expresiones? Entonces, eso es lo que hay que atender. Me ha encantado escuchar aquí a los dos contertulios el hecho de que cómo hay que darle presencia al Estado para educar, para formar, para curar la salud y no buscar otras alternativas, que son las que van a generar finalmente más violencia, porque quienes no tienen posibilidades económicas ni se educan ni se curan, para señalar de dos temas, ni tienen vida digna, ni una vivienda digna. Entonces, volvemos a la discusión inicial. Hay factores absolutamente estructurales para poder enfrentarlos también desde esa perspectiva, de lo estructural. Doctor Felipe Rodríguez, ¿cómo enfrentar estos niveles de violencia que han crecido en el Ecuador? ¿Habrá que ir a las causas más allá de los efectos que estamos viviendo? O sea, para enfrentar la violencia y el tipo de violencia que tenemos, siempre vamos a estar en desigualdad. O sea, siempre va a haber un nivel de desigualdad, porque recordemos que el narco, sobre todo, que se ha convertido en un enemigo práctico hoy, juega sucio y el Estado está obligado a jugar limpio. De hecho, yo soy propenso a que el Estado juegue limpio. Tengo muchos colegas que dicen, ante la barbarie que vivimos, no le queda al Estado otra forma que utilizar sus mismos métodos. Mi respuesta es no, el Estado nunca puede ejecutar conductas criminales para combatir la criminalidad, so pena de convertirse en un Estado criminal. Pero existen evidentemente métodos para combatir. Yo tengo esta propuesta mío, nadie me hace caso, nadie me para bola porque dicen que es muy polémica, arbitraria y contra los derechos humanos, pero yo tengo una que lo puede solucionar y que ha funcionado en muchísimos países que han tenido este problema. México, por ejemplo, se rehusó a utilizarla, y es que determinados delitos que médicamente estén demostrados que no son propensos a rehabilitación, que es el caso de las perversidades específicamente, lo hablo desde la criminología, no se aplique la rehabilitación como fin de la pena, sino la exclusión como fin de la pena. Recordemos que los fines de la pena en el derecho penal son la prevención general negativa y positiva y la prevención especial negativa y positiva, para que se entienda bien. Cuando hablamos de prevención especial, nos referimos, por ejemplo, en la positiva, rehabilitarte. Te lleva a una cárcel para modificar tu conducta y aplicar las 3 R's esenciales. La reeducación para rehabilitarte y la rehabilitación para reinsertarte en la sociedad. Y tengo la prevención especial negativa, que es extirparte de la sociedad para que mientras tú estés encerrado no puedas delinquir afuera. Estos fines de la pena claramente no funcionan. Primero, no funcionan porque la rehabilitación en el Ecuador es un chiste. Solo para que sepan cómo se rehabilita un sicario, se les hace hacer figuritas de papel maché, quedan rehabilitados de matar, ¿no? Así el Ecuador no entiende cómo rehabilitar. Primero, que no tenemos un buen sistema de rehabilitación, pero segundo, está claro que los delincuentes operan dentro de las cárceles. De hecho, los centros de comando del crimen organizado no es Isla Trinitaria, es la Peni del Litoral, están operando desde adentro. Los presos tienen varios derechos humanos, los cuales tienen que garantizarse. Yo defiendo que se garanticen, pero hay uno que se debe restringir, y es el derecho a la asociación y a la libre comunicación con el exterior. En el momento que tú tienes el derecho humano a rehabilitarte, nadie puede prohibirte relacionarte con el exterior a través incluso de cabinas telefónicas que tienen las cárceles, pero sobre todo de asociarte internamente. Como si es que yo te quiero rehabilitar y hacerte un ser sociable, puedo prohibirte que salgas al patio a jugar vóley con tus amigos de la cárcel. Por si te excluyo del contacto humano, 20 años después vas a ser una persona no rehabilitada.
Pero existen ciertos delitos como se han aplicado en muchos países del mundo, como el sicariato, el terrorismo, el narcotráfico, en el cual se ha concluido que por perversidades no te puedo rehabilitar como yo quisiera, y lo que se ha hecho en estos países es decirte, te voy a garantizar la salud, evidentemente, la alimentación, tus derechos humanos, pero tú no vas a poder tener contacto con las personas, ni en el interior ni con el exterior. En el momento que yo te extirpo y te incomunico y te hago pasar la pena de esa manera, para eso por si acaso hay que hacer penas bastante más altas ahí sí de las que tenemos, yo hago que tú no puedas operar desde dentro de una cárcel, ordenar un sicariato desde una cárcel, extorsionar desde una cárcel, comandar desde una cárcel. Pero para hacer eso se tiene que hacer una reforma constitucional y legal. Cuando yo digo esto me dicen que soy súper draconiano y que cómo le puedo hacer eso a alguien. Sí, pero ese alguien va a estar 36 años en la cárcel. 36 años en la cárcel va a seguir comandando al crimen organizado desde adentro. Lo que yo quiero es que esa persona no siga generando daños desde adentro. Entonces, la prevención especial negativa, la extirpación del criminal de la sociedad funcionaba súper bien en los años 20, donde no teníamos celular, no nos metían los celulares dentro de la comida. Hoy que el que está dentro tiene toda la libertad de comunicarse, que incluso recibe visitas y se organiza internamente para ejecutar crisis carcelarias, creo que tenemos que actualizarnos un poquito. Entonces, a veces hay que tomar medidas duras, aunque sean medidas duras temporales, no importa que sean temporales, pero sí existen soluciones. Pero también esas decisiones difíciles de tomar, nadie se atreve a tomarlas. Yo las tomaría, pero podría ser una de las soluciones drásticas y radicales de mi parte. ¿Y cómo debiera procederse con esta exclusión, doctor Felipe Rodríguez? Ahí sí tendría que ser aislamiento. Recordemos que esto nace en realidad con García Moreno. Cuando se hace el penal García Moreno, aparecieron dos figuras en el Código Penal de la época. De hecho, el Código Penal garciano, y era la reclusión y la prisión. En el Ecuador tuvimos desde la época de García Moreno, pero sobre todo entre 1971 y el año 2014 no teníamos como hoy que dice pena privativa de libertad. Antes teníamos tres categorías de penas: prisión, reclusión y reclusión especial. La reclusión, y así fue ideada la reclusión en el Ecuador, y de hecho nuestras cárceles eran celdas unipersonales, es decir, no compartes celda con nadie más. Y la prisión compartía celdas con alguien más. ¿Por qué? Porque socialmente y criminológicamente se ha pensado siempre que hay delitos tan graves en los cuales tú tienes que estar completamente aislado para no contaminar a tus compañeros de celda o no delinquir dentro de una cárcel. Esto en Ecuador nunca funcionó porque las celdas unipersonales normalmente se llenaban con 20 y las celdas que eran para prisión, que eran para 20, se llenaban con 70. El hacinamiento ha sido brutal. ¿Cómo se lo puede ejecutar? Teniendo cárceles con celdas unipersonales. Estas personas, por supuesto, tienen derecho a hablar con su abogado, por supuesto, tienen derecho a la salud, por supuesto, tienen derecho a todo, pero no tienen derecho a salir al patio, estar con sus compañeros y no tienen derecho a tener acceso a electricidad. Es decir, lo que se hace es incomunicar de forma absoluta al privado de la libertad y el Estado es el garante de que esta persona no puede delinquir desde adentro. Pero para eso tenemos que eliminar la rehabilitación como fin de la pena para determinados delitos. Como digo, tienen que ser específicos porque hay seres humanos que por supuesto tienen el derecho a rehabilitarse y en el COIP se tienen que eliminar los derechos a la libre asociación y a la libre comunicación y a la libre expresión de los presos por delitos más graves. Doctora Saudia Rebolledo, ¿cómo enfrentar estos niveles de violencia e inseguridad que vive el Ecuador? Primero hay que saber qué se está entendiendo por qué le vamos a dar de seguridad. Ahorita la seguridad está simplemente circunscrita a un tema de control de cárceles, de vías, algo ya se ha empezado a trabajar en puertos de lo que he escuchado en los últimos días, pero la seguridad es una cuestión súper integral, requiere atención en salud, en alimentación, oportunidades, trabajo. Entonces hay que empezar por el principio. ¿Qué vamos a hacer con el tema de seguridad? Porque ¿cuántos años vamos a estar en conflicto armado? 10, 20, pero eso no nos va a hacer que nos saltemos el paso que implica es incluir a la gente o darle oportunidades a la gente que está en condiciones de mayor desigualdad, por un lado, y por el otro, que tendremos que ir reconstruyendo el tejido social, y eso significa la reconstrucción de la confianza entre los mismos vecinos, y en eso se requiere una participación de todos los estamentos. Entonces, son tareas que tenemos de corto, mediano y de muy, muy largo plazo, porque no va a ser esto un tema que se solucione ni en 5 ni en 2 años. Yo me estimo que serán entre 30 y 40. Bien, muchas gracias por aportar a este debate, al análisis de los desafíos para combatir la corrupción en medio de cuestionamientos a la administración de justicia, la debilidad institucional,
estos niveles de violencia que vivimos y quizás este aporte adicional que nos han dado nuestros invitados, hablar del tema de fondo estructural, el contar con una educación de calidad en el Ecuador, sin lo cual no podemos soñar con un país mejor. Muchas gracias al doctor Felipe Rodríguez, jurista, penalista y académico, el doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, y la doctora Saudia Leboyer, académica y analista. Muy amables. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de EXA-FM, Democracia M y Democracia TV. A los miles de seguidores les recomendamos y les deseamos un feliz fin de semana a todos. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.